Bien, buenos días muchachos. El tema de hoy es la motivación. A ver, empecemos con ello. Como dice aquí en la definición, es un proceso psicológico que se genera a partir de una necesidad. Hay una palabra clave ya, una necesidad. Y que a partir de esta se forma un motivo. Otra palabra importante acá. Se forma un motivo, el cual va a orientar y dirigir la actividad consciente de un individuo hacia la satisfacción de dicha necesidad. Ya, o sea, acá el objetivo es la satisfacción de esa necesidad. ¿Cómo conseguimos esa satisfacción? Obteniendo primero el motivo, ¿no? Cuando yo logro obtener ese motivo, logro alcanzar ese motivo que va a mover pues mi conducta, mi comportamiento hacia la obtención, ¿cierto? Hacia la posesión de ese motivo, es que lograré satisfacer esa necesidad, ¿no? Lograré ese estado de satisfacción. Bueno, hay que entender algo acá. La palabra motivación se deriva de motivo y motivo se deriva de motor. Ya, la idea de motor, recuerdan eso. ¿Qué es un motor? ¿Cuál es la función, la esencia de un motor? Generar movimiento, pues, ¿cierto? Un motor genera movimiento, un motor provoca movimiento. Así que los motivos o el motivo, mi motivo, son al fin y al cabo motores que generan movimiento en mí. Esos motivos que yo tengo son los que hacen que yo vaya en su búsqueda, ¿cierto? Cuando yo le digo a una persona, tú eres mi motor y motivo, ¿no? Como esa cancioncita, tú eres mi motor y motivo, le digo a una persona. ¿Qué le estoy diciendo en realidad? Pues que esa persona es la que hace que yo viva prácticamente, ¿cierto? Que yo me levante en las mañanas, vaya, me mueva de acá para allá, vaya a hacer un montón de cosas, que esté vivo prácticamente, ¿no? Que esté vivo, porque eso es la vida al fin y al cabo. ¿Recuerdan a Aristóteles? Eso es la vida. La vida para Aristóteles es la praxis, es decir, el conjunto de nuestras acciones. Si quieren verlo de esta manera, el conjunto de nuestros movimientos, ¿no? Desde el primer movimiento hasta el final. Todos esos movimientos son, al fin y al cabo, acciones, conductas. Y eso es la vida, ¿cierto? La vida se caracteriza por justamente esas actividades, los movimientos que vamos a realizar. Obviamente por eso es que la vida en un perrito, la vida en un gatito, la vida en un pececito, la vida en un ave, pues es distinta, ¿cierto? ¿En base a qué? A sus movimientos. Los movimientos de un perrito, gatito, un pez, un ave, pues son distintos. Son vías distintas por eso, ¿cierto? Ahí lo ven, se van dando cuenta de eso. Entonces, bueno, el motivo será aquello que provoca que yo vaya en su búsqueda, ¿no? Los motivos pueden cambiar dependiendo de las personas, ¿cierto? Bien, vamos a las características. En las características de la motivación nos dice, es cíclica. ¿Qué se refiere con que es cíclica? Cíclica, ciclos, ¿cierto? Ciclo de un modo circular, ¿cierto? Que va y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo, ¿sí? La idea es que la motivación es cíclica porque las necesidades que originan los motivos, ¿cierto? Porque todo parte de una necesidad. Dependiendo de cuál es la necesidad, es que tendremos ciertos motivos, ¿ya? Tal vez para eso deberíamos ir de una vez a diferenciar lo que es la necesidad y los motivos. Bien, aquí está, necesidad y motivo. A ver, como ya hemos dicho, la necesidad es el estado de carencia, ¿cierto? La necesidad es el estado de carencia fisiológica o psicosocial que se genera a partir de la actividad del sujeto, el cual puede estructurar un motivo, ¿ya? Es decir, la necesidad es cuando sentimos que nos falta algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros vimos también en filosofía, en Aristóteles, por ejemplo, y otros temas más, ¿no? De filosofía. Necesidad implica una carencia, una falta, implica que deseamos algo, ¿cierto? Implica que algo falta, hay un vacío, una carencia para poder lograr la satisfacción o la perfección o la felicidad, ¿no? Si queremos verlo en un sentido filosófico también, ¿ya? Es lo que sentimos que nos falta. Ojo, tengamos en cuenta acá algo. No solamente hay necesidades fisiológicas, como dijimos, ¿no? El hambre, la sed, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, sueño, etcétera. Sino que también hay necesidades psicosociales y esas se aprenden, ¿cierto? Esas se aprenden, las necesidades psicosociales, ¿ya? Pero en general, digamos esto, tenemos cientos o miles o millones de necesidades a cada momento. Cada día pasamos por toda una serie de necesidades, ¿ok? Que básicamente son las mismas en todos, ¿no? Al menos las fisiológicas. Al menos las fisiológicas, al menos esas, son las mismas en todos nosotros. Las psicosociales sí pueden variar, ¿no? Cosas que aprendemos y que creemos nosotros que necesitamos, ¿ya? Pero las fisiológicas al menos son las mismas en todos, ¿ya? El motivo se va a generar a partir de la necesidad, dice acá el motivo, representación psicológica, o sea, la imagen mental, ¿no? La representación psicológica consciente, o sea, que yo voy a crear voluntariamente, del objeto que satisface una necesidad, o bueno, mejor dicho, del objeto que yo creo que va a satisfacer esa necesidad, ¿ya? O que me han enseñado, o el motivo sería pues aquel objeto, idea, cosa, que me han dicho que
es lo mejor para satisfacer esa necesidad que también está en todos, ¿no? O que nos pudieron haber también inculcado, impuesto, ¿cierto? Nos dicen, tú necesitas, necesitas ir a muchas fiestas, ¿ya? Necesitas hacer eso. Y para que tú lo hagas tienes que ir a tal lugar. Ese lugar es el mejor de todos para que tú puedas satisfacer esa necesidad de divertirte e ir a fiestas, ¿no? Ahí nos están vendiendo, pues, sobre todo en la publicidad, ¿no? Nos venden qué necesidad necesitamos más y qué motivo, o sea, qué idea, qué objeto, ¿ya?, debo alcanzar yo para satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Hoy en día suele ser así más que nada, ¿ok? Entonces, el motivo depende de la necesidad. Si mi necesidad es el hambre, por ejemplo, ya si tengo hambre y todos tienen hambre de la misma forma, ¿cierto? Si alimentarse, pues el motivo puede ser lo que yo creo, ¿no? Primero lo que voy a formar en mi mente, claro, ¿no? La idea que voy a formar yo, que es lo que yo creo que va a satisfacer mejor mi necesidad. En el hambre, todos pueden tener la misma necesidad. Pero en el motivo, yo puedo, como dije en la clase, yo puedo querer unos tallarines verdes con su bistec de repente, por allá el alumno quiere un pollo a la brasa, por allá la otra persona quiere un arroz con pollo, por allá quiere una calapulcra, etcétera, ¿cierto? Cada quien ya crea o forma o ha aprendido, etcétera, sus motivos, ¿no? Las ideas que ellos creen que va a satisfacer esa necesidad. Ahora, luego que yo tengo el motivo, es decir, esa idea que yo creo que va a satisfacer la necesidad, ¿ya? Ese motivo es lo que va a hacer que yo me mueva, ¿ya? Yo luego de eso lo que voy a hacer es escoger toda una serie de conductas, ¿no? La conducta motivada, ¿no? Que va a depender del motivo justamente. Mi conducta motivada, o sea, todas las acciones que yo voy a elegir, ¿no?, las decisiones que voy a tomar, el ir de acá para allá, tomar un carro o hacer mucho ejercicio o conseguir dinero de repente, ¿ya? ¿Me dejo entender? Todas las acciones que yo voy a elegir van a depender de lo que estoy buscando, claro que sí, ¿no? Van a depender de lo que yo estoy buscando, de lo que quiero alcanzar, lo que quiero tener. Que en este caso, como dijimos hace rato, sería pues en mi caso los tallarines verdes, ¿no? Con su bistec. Entonces para eso yo puedo elegir un montón de alternativas, ¿cierto? Opciones en torno a ello. Puedo elegir ir al mercado, comprarlo yo solo, o mandar a una persona que lo compre, o ir a un restaurante. Y si voy a un restaurante, también elegir qué restaurante yo creo que es el mejor para comer ese platillo. O si quiero voy al mercado, o si quiero lo pido un delivery, o si quiero esto, lo otro. ¿Se dan cuenta? O sea, hay toda una serie de conductas que yo puedo tomar para lograr que, justamente en este caso, conseguir ese tallarines verdes, ¿cierto? ¿Ok? Y así sucede con cada parte de nuestras vidas. Siempre desde que nos levantamos con un motivo, persiguiendo algo. Ya sea porque quieres ir al baño, quieres bañarte, o quieres lavarte, o quieres desayunar, o quieres estudiar para el examen, etc. Ya eso ya puede cambiar cada persona. Pero siempre, desde que comenzamos hasta el final, que dormimos, por decirlo así, siempre estamos buscando, persiguiendo algo. Siempre hay un motivo que nos mueve, algo que nos mueve. Y recuerden, ese algo que nos mueve, el motivo, se genera a partir, ¿no? Antes, previamente, de una necesidad. ¿Ya? Pero la necesidad no es tanto la que nos mueve, tanto así. Lo que nos mueve es ese motivo de motor, ¿se acuerdan? Ese motivo. Porque yo creo que cuando obtengo ese motivo, voy a lograr satisfacer esa necesidad. ¿Ya? La necesidad solamente es ese sentir que nos falta algo. Solamente eso, ese sentir que algo nos falta, que carecemos de algo, sentir ese vacío, ¿no? Esa necesidad de completarse, de acercarse a la perfección o a la verdad, ya, eso ya depende de cada persona. Bien, chicos. Ahora miren acá, en este cuadro ya tenemos tres tipos de necesidades, ¿ya? Tres tipos de necesidades. Son las necesidades más generales, ¿no? Estándares, por decirlo así. Y esas necesidades son las necesidades biológicas, biosociales y psicosociales. Las biológicas son, como dijimos acá, las fisiológicas, ¿cierto? Estados de carencia que vivencia un organismo como producto de los procesos de autorregulación. Es decir, por ejemplo, el hambre, sueño, sed, ¿no? Son típicas necesidades biológicas, ¿sí? Carencias fisiológicas, necesidades biológicas, que todos tenemos, ¿ya? Todos tenemos. Esas no las aprendemos, obviamente. Las biosociales, en cambio, son necesidades que parten de nuestra carencia fisiológica, ¿ya? Pero que también las aprendemos, ¿ya? Por ejemplo, la necesidad de una Coca-Cola, ¿no? Hay personas que necesitan tomar, cuando tienen sed, Coca-Cola, no Inca-Cola, no un vaso de agua, no esto, no lo otro, no. Necesita tomar su Coca-Cola, eso es lo que lo va a satisfacer, ¿no? Eso es lo que necesita. Si tú le das una Inca-Cola, un vaso de agua, no va a querer, porque esa persona no necesita de ello, ¿sí? Ya, entonces en este caso, si yo digo, María quiere tomar una Coca-Cola bien helada, ¿no?
y comprar todavía en el metro de Hacienda, ¿ya? No quiere comprar en otro lado, en el metro de Hacienda nada más, eso es lo que quiere, ¿ya? Si yo digo eso como ejemplo y pido que me pongan ahí, marquen la alternativa de qué tipo de necesidad es, sería una necesidad biosocial. Bio, porque tiene que ver con la sed, una necesidad biológica, fisiológica, y social porque quiere satisfacer esa sed mediante una Coca-Cola, ¿no? Que es una gaseosa, que no es algo natural y que lo venden justo en ese supermercado, no en otro, sino en ese. Y eso sí lo ha aprendido. Pero si yo digo que solamente ella, María, tiene sed y nada más, o que tiene mucha hambre porque ha trabajado, etcétera, ¿ya? Pero me quedo con esa idea que tiene hambre y nada más, entonces sería solamente una necesidad biológica y nada más, ¿sí? Ya no le interesa si come arroz con pollo, esto, de un supermercado o de una tiendita del costado, no importa, ¿ya? Porque se menciona ahí solamente que tiene hambre y se acabó, o que tiene sed y se acabó. En cambio acá, como le digo, quiere una gaseosa, Coca-Cola helada y comprada en ese establecimiento, ¿no? En ese supermercado y no en otro. Eso ya sí es aprendido en parte, ¿no? Y en parte biológico, una carencia fisiológica, si quieren llamarlo así. Psicosocial, en cambio, sí es totalmente aprendido en la social, ¿no? No tiene que ver exactamente con una necesidad biológica, como por ejemplo ingresar a la universidad. Vean ustedes los animalitos no quieren ingresar a la universidad, ¿cierto? O no quieren llegar a la verdad, o no quieren ser personas honorables, etc. Solamente quieren alimentarse, ¿no? O sea, están guiados, movidos por sus necesidades biológicas y nada más. Pero nosotros tenemos necesidades psicosociales también, que aprendemos en la sociedad, como la mayoría de ustedes que quieren ingresar a la universidad, ¿cierto? Para que supuestamente sea una mejor persona o gane más dinero, quién sabe qué más, ¿no? Pero es aprendido todo eso. Bien, chicos. Ahora vamos con las características que nos habíamos quedado al principio. Ya habíamos dicho que, la motivación es cíclica. ¿Por qué es cíclica? Porque las necesidades que nosotros queremos satisfacer mediante ciertos motivos, imaginen que logramos obtener esos motivos, ¿ya? El tallarín en verde, por ejemplo, que habíamos dicho, logramos obtener ese motivo y por lo tanto logramos satisfacer la necesidad. El punto de esto es que siempre volvemos a tener esa necesidad. No hay ninguna necesidad que logre satisfacerse por completo, de manera absoluta, sino que siempre vuelve otra vez, vuelve a la necesidad y vuelve a la necesidad siempre de esa manera. No hay ninguna necesidad que cuando yo la logre satisfacer ya no vuelva a aparecer, sino que siempre va a volver de esa manera, ¿no? Es cíclica, repetitiva, mecánica, si quieren llamarlo así también. Orientadora, en el sentido de que dependiendo de la necesidad y más aún el motivo que yo creo que va a satisfacer esa necesidad, dependiendo de eso, es que vamos a dirigir nuestra vida hacia un determinado rumbo, un determinado camino. Ya los caminos de nuestra vida, como este caso por ejemplo, un caminito, ya los caminos de nuestra vida dependen de qué necesidades quiero yo satisfacer y más aún, qué necesidades y qué motivos son los que yo creo que va a satisfacer esa necesidad. ¿Está bien? Eso es lo que va a orientar nuestra vida, lo que va a determinar hacia qué dirección va a dirigirse nuestra vida, el sentido de nuestra vida. No todos vamos por el mismo camino, aunque la mayoría sí, ¿cierto? Pero no todos elegimos el mismo camino. La mayoría elige el mismo camino, ¿por qué? Porque la mayoría tiene la misma motivación o tiene la misma necesidad que cumplir, ¿no? Y peor aún, los mismos motivos sobre todo, ¿no? Que la mayoría es dinero, dinero, nada más. Así que basado en el dinero solamente es que escogen ciertas conductas, ¿no? Ciertas actividades. Una carrera que es muy fácil, o algo que es muy sencillo, o algo que le da mucho placer a él nada más y no a los demás, ¿cierto? Porque le interesa el dinero nada más. Y eso va a dirigir su vida. Ahí vamos a ver qué tipo de vida va a tener, justamente por los motivos que está persiguiendo. Así que mucho cuidado, como dije en clase, mucho cuidado qué motivos ustedes eligen para conseguir, para alcanzar en su vida. Y a qué necesidades le dan más importancia a ustedes. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso, como dice acá, va a orientar nuestra vida, va a dirigir nuestra vida hacia un determinado rumbo. Luego, decimos que es compleja. ¿Qué significa complejo? Complejo, dice, a mayor desarrollo personal, evolutivo de un sujeto, aparecen nuevos motivos. Estos son elaborados y estructurados. Ejemplo, Juan hoy estudia en la secundaria, pero después quiere estudiar en la universidad. Es decir, es la misma necesidad. Estamos hablando, en este ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de la misma necesidad, pero que el motivo, ya, ojo, o sea, lo que creemos que va a satisfacer esa necesidad, el motivo va cambiando, va evolucionando el motivo. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero estudiar, por ejemplo, en mi caso, yo quiero llegar a la verdad, ¿no? Y imaginemos que desde pequeñito yo quería llegar a la verdad también, acercarme a la sabiduría, a la verdad, ser un gran sabio, ¿no? Etcétera. Al principio yo dije, ya, lo voy a lograr leyendo, obviamente, ¿no? Aprendiendo, leyendo, etc.
Primero leía cosas muy sencillitas, pues, ¿no? Leer cuentitos, ya, fábulas, ¿no? Eso era lo primero. Después de fábulas pasé pues a novelas de repente, ¿no? Después de novelas a ensayos, después de ensayos, ensayos filosóficos, ¿no? Comencé a leer a Platón de repente, sus diálogos, y después de que pasé a leer sus diálogos y los entendí, pasé a algo un poco más difícil, de repente es a Agustín o Santo Tomás de Aquino, después pasé a los modernos, Descartes o Kant o Hegel o Heidegger, ya que son los filósofos más difíciles que existen hasta hoy en día, ¿no? Estos filósofos alemanes, Kant, Hegel, Heidegger, ya son los más difíciles, más complejos de leer. Y así fui evolucionando entonces, ¿cierto? A mayor crecimiento, evolución, aprendizaje que vamos teniendo, o experiencia que vamos teniendo, es que nuestros motivos van desarrollándose, van volviéndose más complejos, más estructurados, con más detalles, más refinados o más afinados, si queremos llamarlo así también, ¿ya? Sobre todo en nuestros motivos, chicos, sobre todo en los motivos que creemos nosotros que van a satisfacer nuestra necesidad. Aunque también podemos verlo en el caso de la misma necesidad. Por ejemplo, cuando somos pequeñitos, tenemos un grupito de necesidades que queremos satisfacer, ¿cierto? Jugar, por ejemplo, comer, ¿qué más? Dormir, ¿no? Que son prácticamente las mismas necesidades que tenemos cuando somos niños. Pero vamos creciendo y obviamente se va volviendo más complejo todo. La misma necesidad de divertirse va cambiando, ¿cierto? Ya no solamente quiere jugar con cachequitos, ahora quiere jugar, no sé, a fútbol o algún deporte más complejo, o de repente después quieres ir a competencias olímpicas, ¿no? ¿Me dejo entender? Se vuelve más complejo, más detallado, se vuelve más perfeccionista ese motivo que al inicio era muy simple, ¿no? Que supuestamente iba a satisfacer nuestra necesidad. Bueno, orientadora que se repitió. Jerárquica. Jerárquica se refiere a, como dice acá, el ciclo de motivación se establece en una escala de prioridades, o sea, cosas que son más importantes, ¿no? Dentro de un centro de motivos que tiene cada sujeto a partir de su propia necesidad, ¿ya? Eso es cierto. En nuestras necesidades existen toda una serie de niveles, ¿no? De prioridades que le damos. Yo le doy más prioridad o más importancia, pongo antes de cualquier otra cosa, a la necesidad de saber, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que me guía, la necesidad de saber. Y luego de eso pues, puede estar el asunto placentero de repente, luego puede estar el asunto de la belleza, luego puede estar el asunto de ya conseguir de repente el dinero también, ¿no? Lo económico, y luego también puede estar el asunto de ayudar a los demás, no sé, ¿no? Hay toda una tabla de jerarquía de nuestras necesidades. No le damos la misma importancia, la misma prioridad a todas las necesidades, ¿cierto? Siempre hay una jerarquía en todo eso. Algo que creemos que es más importante, algo que creemos que no es tan importante, y algo que le damos una importancia última ya, ¿no? Si es que hay tiempo, si es que podemos, ¿no? Voy a conseguir esto, por ejemplo. ¿Ok? Ya, por ejemplo, ustedes cuando están en su recreo o en las vacaciones, le dan más importancia a ciertas necesidades, ¿no es así? Jugar de repente, o dormir de repente, pues, ¿no? O ir de paseo, de viaje de repente, o quién sabe, otros se encierran en su casa o en la biblioteca, ¿no? O van a bibliotecas y se ponen a leer un montón. Eso ya depende de cada uno, depende de la tabla jerárquica de necesidades que ustedes manejan. Cada quien maneja su propia tabla jerárquica de necesidades, ¿no? Lo que ustedes creen que es más importante y no tanto, así de esa manera. Pero, a su vez tenemos una teoría sobre la jerarquía de necesidades, que es de Abraham Maslow, que les había mencionado en la clase, pero que esto ya lo veremos en la misma clase de manera rápida, ¿sí? Porque no lo logramos avanzar en la clase por la falta de tiempo. Ya esto lo veremos en la siguiente, ¿no? Para continuar. Bien, chicos, hasta la siguiente, cuídense mucho, hasta pronto.